Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre FoodTech que organiza MIDE y en la que se va a centrar en las oportunidades y retos del FoodTech para el ecosistema de innovación y emprendimiento. No me dilataré mucho porque nos espera contenido de gran calidad, pero para mí es muy especial hoy daros la bienvenida, pues porque lo hago en calidad de dos organizaciones, en representación de dos organizaciones a las que quiero mucho. Una es Pascual, en la que soy director de Pascual Innova y miembro de la tercera generación. Pascual Innova es el brazo impulsor de la innovación en la compañía y que además está muy orgulloso de ser anfitriones del evento. Por otro lado, también os doy la bienvenida en calidad de presidente de MIDE, organización que para Pascual es muy especial y de la que está muy orgulloso de haber sido socio fundador y haber construido lo que es MIDE ahora, que bueno, es un referente, haber llegado a ser un referente en innovación y emprendimiento y el desarrollo de estos mismos en el ecosistema. Hoy vamos a tratar temas en los que Pascual tiene un rol e interés especial, y es que dentro de lo que engloba el propósito de Pascual, que es dar lo mejor para el futuro de la alimentación, está pues el trabajar que el ecosistema del FoodTech en España pues realice todo su potencial, que es enorme. Así que sin mucha más dilación voy a dar paso a Álvaro Bernat, que es el director general de MIDE, y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Gabriel, por recibirnos en vuestra casa, que también ha sido mi casa durante un tiempo. Gracias también a todos los que habéis hecho posible esta sesión, a la Comunidad de Madrid, a Eatable Adventures, a LICEX, a Pascual y, por supuesto, a la Comunidad de Madrid, que a través del IMDEA y del doctor José María Ordovás, a quien vamos a tener la oportunidad de escuchar dentro de un momento, pues es un socio y un partner clave de MIDE. MIDE surge con la vocación de situar a Madrid como un referente en innovación y en emprendimiento, lo que en definitiva significa creación de riqueza, crecimiento, atracción de inversión y atracción de talento para la región. En ese sentido, hemos visto que Madrid cuenta con todos los elementos para ser un gran referente en innovación y en emprendimiento a nivel mundial. Pero todavía no lo somos. Tenemos grandes corporaciones, tenemos universidades de referencia, tenemos unas fantásticas infraestructuras y además somos un estupendo sitio en cuanto a calidad de vida. Pero algo nos falta, y yo siempre digo, nos falta esa conexión, ese elemento conector entre los agentes que permite que al final un ecosistema tenga realmente impacto. Siguiendo la metodología del MIT en la que se ha basado toda la iniciativa de MIDE, para que un ecosistema tenga impacto, tienen que trabajar de manera coordinada 5 grandes grupos de interés. Y MIDE representa a esos 5 grandes grupos. Por una parte, representamos a los emprendedores a través de la aceleradora de referencia en Madrid, Tetuán Valley. Representamos a las corporaciones, que son las que dan vida a esos emprendedores a través de, propiamente, Pascual, IBM, SACIR, y Plusf o Cofares. También tenemos a facilitadores dentro del ecosistema, incluso algunos de ellos que son ecosistemas en sí mismos, como puede ser el Impact Hub, como puede ser The Cube o eCity. Y también, por supuesto, contamos con el apoyo del ámbito académico a través de la Universidad Politécnica de Madrid, que es, al fin y al cabo, la universidad tecnológica de referencia. Y, claro, no puedo olvidar el apoyo de la Comunidad de Madrid, de la que somos entidad de enlace. Buscamos generar conexiones para que las iniciativas que ya existen en Madrid y que son de gran calidad puedan tener un impacto aún mayor. Es decir, juntamos a los distintos agentes del ecosistema para conseguir una repercusión más grande, un mayor impacto y relevancia. Y además hacemos iniciativas propias, como son este ciclo de sesiones temáticas de MIDE que hemos puesto en marcha después de analizar muy en detalle cuáles son las oportunidades para Madrid de las nuevas tecnologías y de distintos sectores. Así hemos identificado 10 verticales
que son aquellas en las que se enfoca o se pueden enfocar las oportunidades de Madrid, como son el propio Foodtech, del que vamos a hablar hoy, como es FinTech, como es Insurtech, como es el ámbito de la salud, la movilidad, la logística, en definitiva, distintas verticales a las que añadimos también una serie de iniciativas que son transversales y que afectan a todas esas verticales, como puede ser la tecnología, en este caso hemos trabajado sobre inteligencia artificial, sobre el mundo cloud y también algo que nos afecta a todos y a todas las verticales, que es la sostenibilidad. En ese sentido, bueno, pues tuvimos una primera sesión referida a la inteligencia artificial, en la que, de nuevo, conectamos a los distintos agentes para trabajar sobre ella. Durante este mes de abril nos vamos a centrar en Foodtech con 2 sesiones, esta de hoy y una la semana que viene, en la que tendrán más visibilidad a la parte de las startups. En el mes de mayo nos vamos a centrar en la parte de sostenibilidad, enfocándonos mucho en la economía circular y, mientras tanto, hemos trabajado en una de las áreas que para los emprendedores es fundamental, que es el tema de la financiación. Y así hemos tenido una sesión para entender y poder aprovechar el European Innovation Council Accelerator Program y, además, vamos a tener dentro de un par de semanas otra sesión más junto con I+F, uno de nuestros socios, y el CDTI sobre los fondos Neotech. Como nos ocurre con otras temáticas que estamos trabajando, Foodtech es un concepto muy amplio. Va desde el origen y la producción de las materias primas hasta la entrega directa al consumidor o incluso a la gestión del desperdicio alimentario. Pero, además, pasa por toda la parte de producción, de transformación, de logística, distribución, retail. Es decir, es un concepto muy amplio que afecta a toda una gran cadena de valor. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en una de las áreas que creemos que tiene más futuro para el desarrollo de la nutrición, y es la nutrición de precisión. Y para eso contamos con un invitado de excepción, que dentro de poco os presentaré y pues compartirá su visión. Tras esa charla tendremos representantes de los distintos agentes del ecosistema para llevar esta nutrición de precisión a oportunidades y retos reales para Madrid como ecosistema de innovación. Al final, en definitiva, las oportunidades y los retos que supone el Foodtech para Madrid. Aprovecho también, por último, para invitaros a la siguiente sesión, el próximo día 15, en la que, como os decía, son los emprendedores los que van a tener el protagonismo. Una sesión organizada en colaboración con Interpol Adventures, en la que además participa Mau, Campofrío y Pascual, y tendremos la oportunidad de conectar directamente para generar oportunidades de negocio a startups de referencia con las grandes corporaciones. Esto va de conectar y así generar innovación de impacto. Estáis todos invitados también a esa sesión. Ahora me gustaría dar paso a Ana Cremades, que es la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades de la Comunidad de Madrid, que muestra su apoyo y compromiso con MIDE. Muchas gracias, bienvenida Ana. Gracias por vuestro apoyo continuo y adelante, tienes la palabra. Pues muchas gracias. No sé si nos oye Ana. Ana, ¿nos oyes? No, pero se ha cortado. Se ha quedado la imagen congelada. Ana, bueno. Vamos a ir con Cremades. Vale, bueno, pues mientras conseguimos recuperar la conexión, y si no lo hacemos después, lo que me gustaría es dar paso a nuestro invitado de hoy, que es un auténtico experto en nutrición de precisión y referente a nivel mundial en el tema. El doctor José María Ordovás es profesor de nutrición y científico principal en el Centro de Investigación sobre Nutrición Humana y Envejecimiento, además de director del Laboratorio de Nutrición y Genómica de la Tufts University en Boston. Dirige el grupo de Genómica y Epigenómica Nutricional del IMDEA Food en Madrid. Está reconocido entre los 30 mejores investigadores en nutrición y dietética del mundo, el primero en España.
según el ranking of World of Scientists de la Universidad de Stanford. Cuando podría seguir durante mucho tiempo hablando de todos los méritos y referencias del doctor Ordovás, pero yo creo que lo importante es escucharle a él. Cuando hace unos años leí tu libro, La nueva ciencia del bienestar, ya planteaba que la ciencia nos ayudaría a llevar una vida mejor, una vida sana. Y creo que sus investigaciones han avanzado mucho desde entonces. Han pasado 8 o 9 años desde que leí ese libro. Y hoy, para nosotros, es todo un lujo escucharte. Adelante, José María. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir todo tu conocimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias desde... buenas tardes a vosotros. Buen mediodía aquí en Boston. Y para mí es un placer el estar con vosotros. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Gabriel, y a todo el equipo que está detrás de los minutos. Es dar una visión satélite precisamente de ese tema que nos reúne hoy, que es la nutrición de precisión, en la que se une precisamente ese aspecto de alimentos con el aspecto de la salud. Entonces, si os parece bien, vamos a pasar a la presentación. Y, como ya digo, ahora, y lo veremos en las próximas diapositivas, ya ha calado el concepto de que bueno, ya teníamos el concepto de que la nutrición es la clave para vivir unas vidas saludables, pero que la manera de llevarlo a cabo en el futuro es a través de la nutrición de precisión. ¿Por qué necesitamos nutrición de precisión? Pues simplemente porque somos muy complicados, y hablando de alimentos, los alimentos son tremendamente complicados, más de lo que incluso nos pensamos a primera vista. Vayamos a nosotros mismos. Cualquier estudio que hagamos, bien sea y estoy hablando de estudios de intervención, no simplemente estudios observacionales, epidemiológicos, sino si nosotros ponemos un conjunto de individuos en una dieta, sea la que sea, vamos a tener una gran variabilidad en términos de la respuesta. Y aquí, pues, por ejemplo, lo vemos en el caso de pérdida de peso, que es algo que interesa tanto. Pues muy bien, no importa si a los sujetos los pones en una dieta baja en grasa o una dieta baja en hidratos de carbono. Tenemos, a largo plazo, tenemos toda esta variabilidad tremenda de respuesta. Y en algunos casos ya veis que la respuesta es paradójica. Dietas que se supone que tendrían que hacernos perder peso, pues en realidad algunos individuos incluso ganan peso con ellas. Entonces, naturalmente, esa táctica de lo mismo para todos en términos de recomendaciones nutricionales simplemente no funciona a la hora de cada uno de nosotros. Y no solamente hay una variación en términos de cómo respondemos en general a las dietas, pero sí el experimento, y no vamos a meternos en detalle, porque como ya he dicho, esto es una visión a vuelo de pájaro, ¿no? de la situación actual de la nutrición de precisión, pues también sabemos que si nosotros medimos la respuesta a cualquier dieta un día en un individuo y miramos más tarde, pues a lo mejor va a ser diferente. Entonces el tiempo también es importante y también nos lo cubriremos brevemente. Y luego también la importancia de reconocer la complicación, lo complejo que son los alimentos que comemos. Por ejemplo, ahí en esta figura que tenemos aquí, arriba de las barras, vemos cómo almendras, algo tan sencillo como las almendras, dependiendo cómo las comamos, si enteras o molidas, pues la energía que nosotros extraemos de esas almendras va a ser diferente. Y luego, también, como ya se está reconociendo y se está investigando más en profundidad, es que desconocemos prácticamente el 95 al 99% de los componentes que ponemos en nuestra boca. Y por supuesto que sí sabemos los macronutrientes como las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, pero si llevamos a la siguiente, o incluso los minerales y las vitaminas, pero si nos vamos a la siguiente, digamos, capa, que son todos esos miles de compuestos minoritarios que cualquier alimento tiene, la patata, el ajo, cualquier cosa que miremos, y que muchos de ellos van a tener un impacto sobre nuestra salud, pues realmente tenemos
un mundo, un universo entero por descubrir delante de nosotros y que naturalmente contribuirá precisamente a esa misión de este grupo de poner todas las piezas juntas, ¿no? Nosotros y nuestros alimentos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la nutrición de precisión? La verdad es que no estamos todavía de acuerdo de palabra por palabra cómo definirla, pero en general, la nutrición de precisión es recoger tanta información como sea posible de cada uno de nosotros, de los individuos, y con esa información, digamos, procesarla a través de la inteligencia artificial, que ya se ha mencionado, del machine learning, y de ahí sacar conclusiones acerca de cómo afecta a cada individuo los diferentes hábitos alimentarios y cómo esas recomendaciones pueden dar lugar a cambios de comportamiento que son beneficiosos. Bueno, hemos llegado ya a la nutrición de precisión. ¿Estamos allí? Pues la respuesta es no. Y eso no nos debería hacer sentarnos o hacernos sentir mal, sino al contrario, verlo como algo muy positivo, porque tenemos una gran cantidad de espacio por descubrir y es precisamente una de las razones por las que este grupo existe, para descubrir algo que va a ser tremendamente beneficioso para la salud. Y eso no hemos llegado ahí, a pesar de que el camino lo empezamos, el viaje lo empezamos hace tiempo, en mi caso concreto, pues ya hacia final de los 80, ya, digamos, creamos el concepto de la nutrición de precisión. Y aquí tenéis, por ejemplo, uno de nuestros artículos iniciales con el grupo precisamente del Reina Sofía, hoy en día IMIBIC de Córdoba, que han sido colaboradores excelentes por los últimos más de 30 años. Pues bien, entre esos pasitos iniciales y, por ejemplo, este otro artículo que tenéis a vuestra derecha, que es realmente, el título lo dice todo. La nutrición de precisión, la respuesta a qué comer para estar saludable. Han pasado 26 años desde que echamos la semilla de la nutrición de precisión hasta que finalmente el director del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud, el director del NIDK, del Instituto de Diabetes, han escrito este artículo, este punto de vista en JAMA, en la revista JAMA, que realmente pone de largo, ¿no?, este concepto de la nutrición de precisión. Así que no estamos ahí todavía, pero fijaros, estamos teniendo el respaldo oficial de la importancia que esto supone para la salud de cada uno de nosotros y por lo tanto la salud pública, y lo que necesitamos ahora es pues el combustible para hacer que esto suceda, es decir, para que la investigación se produzca. Los primeros pasos se dieron alrededor de algo que es parte, no el todo, sino parte de la nutrición de precisión, que es la nutrigenómica. Es decir, nos utilizábamos, en lugar de esa captura de datos que os mostraba en la segunda diapositiva o tercera diapositiva, en la cual pues la idea es capturar toda la información posible para destacar o encontrar la individualidad, pues nos basamos simplemente en esa individualidad que nos da el conocimiento del genoma de cada uno de nosotros. Y así es como empezamos en la nutrigenómica. Y esto es la pirámide de la evidencia científica. ¿Dónde estamos en la nutrición de precisión? Pues estamos en la zona media de una evidencia científica moderada con respecto a la utilidad de este concepto, que bueno, más que concepto, realidad. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos más estudios como los que hace, por ejemplo, la industria farmacéutica en términos de estudios randomizados, placebo control, etcétera, etcétera, que nos van a realmente dar la información que necesitamos para demostrar que efectivamente la nutrición de precisión va a ser mucho más valiosa, como digo, para el individuo y para la sociedad en general, que lo que hemos estado haciendo por las últimas décadas, que es lo mismo para todos. Bien sea, hablando de pirámides, la pirámide nutricional o el plato nutricional, ¿no? Pues todo eso, digamos, ha estado bien,
No se han conseguido los efectos que esperábamos en términos de efectos saludables, más obesidad, más diabetes, más cardiovascular, o sea que realmente tenemos que cambiar el ritmo, el tono de cómo llevamos a cabo la nutrición, y esta es la manera de hacerlo, con la nutrición de precisión. Lo que tenemos que hacer ahora es precisamente elevar ese nivel de evidencia y pasar de moderado a alto y muy alto. Y en eso estamos trabajando. Entonces os voy a poner unos ejemplos de cómo podemos interpretar ya esto de la nutrición de precisión, todavía basándonos en lo que decimos de la nutrigenómica, utilizando como base de predicción nuestros genes. Y para ello, pues os voy a poner ejemplo por ejemplo, de Predimed, un estudio realmente abanderado de la nutrición, donde se demostró que la dieta mediterránea es mejor que la otra dieta alternativa, que era la dieta baja en grasa. Muy bien, entonces este estudio se llevó a cabo en España, era multicéntrico y tenía pues randomizados a diferentes digamos, dietas. Una, la dieta mediterránea más clásica, que sería con aceite de oliva extra virgen, la otra con nueces, y por fin el control era la dieta que siempre se había recomendado, bueno, siempre no, en las últimas décadas se había recomendado por parte de la sociedad americana, bien sea la American Heart Association o otros estamentos, que era la dieta baja en grasa. Porque aquella era la época, acordaros, de la demonización de la grasa. Ahora ya hemos pasado a otra época diferente. Entonces, fijaros, aquí, en el caso del estudio Predimed, que duró más de 5 años, en general, vale, los resultados finales es que la dieta mediterránea era mejor que la dieta baja en grasa a la hora de prevenir eventos cardiovasculares. Genial. Pero eso era como término medio. Lo que importa al individuo es, pero ¿esto es bueno para mí? ¿Es mejor o no? Y eso es lo que responde la nutrición de precisión. Y aquí utilizamos simplemente dos ejemplos de dos genes, no importa ni siquiera sus nombres, sino para que veáis cómo funciona esto. Bueno, en este cuadro del medio tenemos una variante genética en el gen de la lipoproteína lipasa importante para el metabolismo lipídico. ¿Y qué es lo que vemos? Fijaros, cuando encontramos esta variante genética hace ya bastantes años, vimos que era protectora, en general. Pero vamos a ver qué es lo que ocurría en el estudio Predimed. Y para eso nos vamos a este panel de aquí. Y vemos cómo aquellos que estaban en el grupo control, fijaros cómo el tener una forma del gen o no tenerla, no significaba nada desde el punto de vista de la aparición o incidencia de ictus durante todos estos años. Es decir, que esta dieta baja en grasa, que aparentemente es protectora, no hacía manifestarse esa característica genética protectora. Sin embargo, fijaros, en la parte de abajo lo que tenemos es ahora los sujetos que recibieron la dieta mediterránea. Y aquí veis cómo la incidencia de ictus pues era relativamente elevada. En aquellos que tenían la forma TT de esta variante, pero sin embargo aquellos que tenían la otra forma del gen, la C, fijaros cómo tenían mucha menos incidencia de ictus. Es decir, que la dieta mediterránea había sacado a relucir esa protección genética que estos sujetos tenían y que no se observaba en el caso de la dieta baja en grasa. Ahora nos vamos al panel este de la derecha y veis otro ejemplo en el cual este polimorfismo no es protector, como en el caso del medio, sino que aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de ictus. Y esto es lo que vemos en el caso del grupo control. Fijaros como si tienes la forma TT del gen, pues hay un relativamente alto número de eventos cardiovasculares, ictus en este caso, y que los que tienen la forma genética CC, que están menos expuestos al riesgo de la enfermedad, pues tienen menos. Pero fijaros, vamos abajo. Esto era en el grupo control, dieta baja en grasa. Nos vamos a la dieta mediterránea y fijaros cómo la dieta mediterránea era capaz de acallar, de acallar este riesgo genético
asociado con la presencia del genotipo T o del alelo T en estos individuos. Entonces, ¿qué observamos? Que en esta población, en general, el número de eventos de ictus con la dieta mediterránea era menos, pero muchísimo menos a los que estaban más predispuestos, como son los TTs o los CTs. Entonces, este es el tipo de información que hoy en día ya podemos recoger de esos avances que hemos hecho en la ciencia durante las últimas décadas. Y esto ya os digo, he puesto 2 de ellos, pero podría poner decenas, ¿no? De cómo podemos empezar ya a dar esa información individualizada, de precisión, a los individuos. Muy bien. Entonces, como os decía anteriormente, las grasas, bueno, eran lo peor de lo peor a la hora de las dietas por décadas. Y eso llevó al aumento del consumo de hidratos de carbono. ¿Y qué hemos visto? Y aquí destacaros que también, hoy en día lo que antes ocurría con las grasas, ahora ocurre con las bebidas azucaradas. Es lo peor que hay. Bueno, vamos a ver. ¿Es lo peor para todos? Y nuestros estudios han demostrado que no es así. Por ejemplo, este es otro gen, el gen de la PMT. Y como en todos los genes, pues unos tienen unas formas del gen y otros otras del gen. Y aquí lo que estamos mirando es al índice de masa corporal perdón, y el número de bebidas azucaradas que las personas tomaban en nuestro estudio. Y vemos cómo aquellos sujetos que tenían el genotipo CC, esta forma de este gen, fijaros, se podían permitir el lujo de tomar desde ninguna hasta 10 bebidas azucaradas por día, y desde el punto de vista del índice de masa corporal no tenía ningún efecto. ¿Dónde o qué sujetos realmente necesitan esa información específica de decir, mira, tenéis que olvidaros de consumir bebidas azucaradas porque va a tener un efecto negativo sobre vuestra obesidad? Pues es precisamente en aquellos sujetos que eran bien CT o TT para esta variante genética. Y sí, a ese grupo es al que hay que incidir y tener esa recomendación específica de que si se quiere perder peso o si se quiere evitar que se gane, tendrían que cortar radicalmente el consumo de bebidas azucaradas. Eso es parte, pues, de la nutrición de precisión. El panel de la derecha es prácticamente la misma información que hemos visto y para no perder más tiempo vamos a seguir adelante y introducir que hasta ahora hemos estado hablando de lo que hay que comer desde el punto de vista o beber, desde el punto de vista de esa nutrición de precisión. Pero algo que nos interesa mucho y que es un conocimiento que ha ido acumulándose en los últimos años es cómo podemos rizar el rizo y llegar a la nutrición de precisión o nutrición incorporando también el factor tiempo, es decir, cuándo la gente debe comer y qué es lo que debe comer a cada momento del día. Y para eso voy a aprovechar uno de los estudios más importantes en el mundo en estos momentos de nutrición de precisión, que es el estudio PREDICT, que es una colaboración entre el King's College en Londres, el Massachusetts General Hospital aquí en Boston, Stanford University en California, Harvard también aquí en Boston y Tufts aquí en Boston, así como una compañía de biotecnología dedicada sobre todo a la inteligencia artificial y machine learning. Entonces, esa unión que precisamente es ese pegamento que es lo que predica MIDE, es lo que ha hecho que este estudio sea el más avanzado del mundo, esa colaboración, ese consorcio entre la academia y las compañías de tecnología para que se consiga la cantidad, la calidad, pero también la velocidad necesaria para que este campo avance de la manera que pronto pueda ser útil para la población en general. No voy a hablar del diseño, pero simplemente a grandes rasgos. De la manera que diseñamos este estudio es que habría un día en que los participantes pues iban a la clínica
y allí se les tomaba sangre durante el día, se les hacían cuestionarios, etcétera, etcétera. Y luego durante 2 semanas, desde sus casas, pues iban recogiendo información también acerca de lo que comían, se les proporcionaba también parte de la comida, de los hábitos diarios, medidas continuas de glucosa, algo muy importante, y también captación de información acerca de la microbiota, de esa flora bacteriana. Entonces, eso es el concepto detrás de Predict. Y estamos hablando de Big Data, ¿no? Porque fijaros, por ejemplo, consumieron 32.000 durante este estudio, que eran unos 1.000 sujetos, consumieron unos 32.000 magdalenas, podemos llamarle así. Recogieron información en sus aplicaciones de más de 100.000 comidas, se llevaron a cabo más de 2 millones de mediciones de glucosa y casi 30.000 mediciones de triglicéridos. Claro, cuando pones todo eso junto, pues realmente te encuentras con unos análisis complejos que son asequibles en estos momentos gracias a que tenemos inteligencia artificial. Pero vuelta a lo que os importancia y investigaciones preciosas a este respecto de cuándo comer. Pues aquí tenéis un ejemplo también de la importancia de cómo distribuimos las comidas a lo largo del día. Aquí entonces a estos individuos se les dio de comer diferentes desayunos y luego a la hora de la comida pues se le dio solamente un menú, había un plato en el menú. Lo mismo para todos. Y fijaros cómo la respuesta de la glucosa a esta comida dependía de lo que habían tenido para desayunar. Es decir, que tenemos una memoria metabólica y esto nos lleva a que en el futuro, con los algoritmos apropiados a cada individuo, les podamos decir, mire, pues usted sería mejor que comiera, yo qué sé, a las 12 o a la 1 o a las 2, pero que además tuviera esto de desayuno, esto de comida y esto de cena, porque si cena esto va usted a dormir mejor y al día siguiente pues va a despertarse con más energía, más vitalidad. Eso es lo que pretende la nutrición de precisión y eso es lo que conseguirá. Esto simplemente para mostraros de nuevo esa variabilidad de cada uno de nosotros, pero también para traer un punto importante acerca de la clientela de la nutrición de precisión. En estos momentos, en los próximos años, no queremos decir que la nutrición de precisión sea para todos. Vamos a empezar por aquellos que lo necesitan. Así, por ejemplo, aquí en el caso de los triglicéridos, un factor de riesgo cardiovascular, pues esta es la media de la población en términos de la respuesta horas después de haber consumido una comida. Pues vemos que la mayor parte de la población pues es capaz de manejar bien los triglicéridos. Pero fijaros, todo este grupo que realmente es muy diferente de la media o de la mediana, aquí es donde tenemos que poner nuestro esfuerzo para conseguir que eso no ocurra, que esas desviaciones no ocurran, que consuman alimentos que no les manden los triglicéridos por las nubes. Lo mismo ocurre con la glucosa, ¿verdad? O sea, una persona que tiene una respuesta normal de glucosa, pues vale, pues probablemente lo que esté haciendo en términos de hábitos, pues está bien. Pero claro, para todo algún sujeto como este, o como estas personas de aquí que se desvían tanto de la normalidad, estos son los primeros clientes, por llamarlos de alguna manera, o beneficiados de la nutrición de precisión. Y lo mismo con la insulina. Muy bien, entonces volviendo a lo que os comentaba de la nutrigenómica, ¿es suficiente con obtener la información de los genes de los individuos? La respuesta es no. Fijaros, este estudio del que hablo, Predict, en su primera fase se llevó a cabo principalmente con gemelos, con lo cual ya tenemos controlada la genética, es prácticamente la misma en dos individuos, ¿verdad? Y podemos hacer correlaciones entre las medidas entre el gemelo 1 y el gemelo 2. Si nos vamos a la altura, fijaros qué bonita la correlación. Esto lo que nos dice es que realmente la genética tiene un peso importante. Si nos vamos a la glucosa, fijaros cómo la cosa ya no tiene la misma pinta. Es decir, que va perdiendo poder la genética debido a, fijaros, la diferencia que hay entre el gemelo número 1 y gemelo número 2 en términos de la respuesta a la dieta. Y si ya nos vamos a los triglicéridos, pues te puedes inventar la correlación, pero desde luego existir no existe. Así pues,
vemos que sí, la genética es importante, más para unas cosas que para otras, pero desde luego no es el factor único que debe definir la nutrición de precisión. Y aquí, en el caso de Predict, pues mediante algoritmos, lo que nos encontramos es que con la inteligencia artificial podemos predecir ya la respuesta de cada individuo a unos alimentos o a otros, pero con diferentes niveles de predicción. Por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, más o menos el 57%. En el caso de la glucosa, un 77%. O sea, vamos avanzando, pero no hemos llegado a esos niveles que queremos de predicción, que serían más del 90%. Y claro, para cada biomarcador en el que nos enfocamos, pues unas cosas van a tener más importancia que otras. Ya hemos visto cómo para los triglicéridos la genética va a tener muy poca importancia. Para la glucosa, fijaros cómo la genética tiene mucha más importancia. Y, por ejemplo, la microbiota, pues es importante para prácticamente todo. Es un marcador de respuesta que, naturalmente, el conocimiento ha avanzado, pero todavía tiene que avanzar más. Y cosas como no solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos, la actividad física, el ritmo circadiano, nuestro sueño, también son factores importantes para definir esos algoritmos de predicción y, por lo tanto, de unas recomendaciones personalizadas de precisión. No nos vamos a parar en esto, simplemente que de lo que os he contado era del Predict número 1, pero hemos avanzado ya y lo hemos acabado el Predict número 2, sobre todo basado en Estados Unidos. El primero era basado en el Reino Unido, y el Predict 3, que lo que va a hacer es ampliar el estudio 10 veces, es decir, a 10.000 individuos, con todo esto que os comentaba anteriormente. Lo mismo está haciendo el NIH, que ha puesto un gran énfasis en la nutrición de precisión, y lo que estamos embarcados ahora es en estudios en los cuales, tomando como base un estudio que se llama All of Us, todos nosotros, de 1 millón de personas que serán seguidas a través de décadas, el empezar a intervenir en ellas, primero viendo qué es lo que comen y darles determinadas comidas y ver cómo responden, con diferentes niveles de intensidad, hasta el último grupo dentro de este. Naturalmente no se puede hacer en 1 millón de personas, sino en subgrupos del estudio, en las cuales durante casi 2 o 3 meses vivirán en la unidad metabólica, y allí recibirán todas las comidas, dormirán, harán ejercicio, un control absoluto, y de ahí, de nuevo, el propósito es ver cómo de ahí saldrán algoritmos de la inteligencia artificial para, desde luego, aplicarlo a la población general, en términos de la nutrición de precisión. Por lo tanto, ¿cómo llegaremos a ella? Midiéndolo todo. Y ahí hay unas grandes oportunidades para todos los que están implicados en MIDE, porque no solamente es la genética o la epigenética, sino cómo detectar lo que comemos, la microbiota, la actividad física, todo nuestro medio ambiente, la interacción, la cronobiología, por supuesto, la interacción con fármacos. Y no nos olvidemos del factor este que hablábamos de la sostenibilidad, cómo todo esto impacta naturalmente en la salud mundial, y no me refiero a la salud de todas las personas del mundo, sino a la salud también del mundo, de la Tierra. Habrá técnicas que serán muy importantes más allá de la genética, como por ejemplo la metabolómica, una gran cantidad de aprendizaje a este respecto, todo ello, como digo, procesado a través de la inteligencia artificial, y que dará lugar en lugar de ese plato de el mismo para todos que hemos estado utilizando en muchas sociedades médicas y científicas, el llegar a proveer ese plato de la nutrición de precisión, que además llevará incorporado, como hemos visto, un reloj. Claro, esto es una manera de hablar, no es que tengamos que poner un reloj en el plato, pero quiero decir que también incorporará el factor tiempo. Y luego, ya simplemente para acabar, recalcar en lo que he dicho, que afecta muy mucho a aquellos de nosotros que estamos más en el área de la producción de alimentos. Tenemos que caracterizar mucho mejor nuestros alimentos. Nuestro alimento, digamos, estrella, que sería el aceite de oliva extra virgen, pues claro, aquí tenemos un montón de variedades,
Y, vale, pues entonces en el caso de los ácidos grasos, pues sí, hay unas variaciones u otras, pero claro, a lo largo de los años nos hemos encontrado con que los polifenoles, los compuestos minoritarios, son esenciales para definir cuáles son las propiedades específicas de cada aceite de oliva. No es lo mismo en términos de estos contenidos un aceite, por ejemplo, del Bajo Aragón tirando para mi tierra que de los Montes de Toledo o de Baena, etcétera. Y aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, para hidroxitirosol, veis cómo unas variedades tienen casi 3 y otras tienen 9, 3 veces. Y estamos hablando del mismo producto. Y oleocantal, que parece ser que lo hace todo, pues tenemos aquí unas variedades que tienen menos de 50 y otras que tienen más de 300. Entonces veis cómo la precisión no solamente hay que hacerla en nosotros mismos, nuestros genes, sino también en lo que comemos, y además teniendo en cuenta que de la forma que lo comemos es muy variada. Puede ser frito, puede ser en una ensalada, puede ser en un gazpacho, todo eso hay que tenerlo en consideración también. Entonces, en el sistema de salud necesitamos elementos variados, pero principalmente lo primero que tenemos que hacer es lo que ya he comentado, subir esa pirámide de la evidencia científica, tener estudios que realmente demuestren que es así, tal como lo pensamos, que va a ser mucho mejor que lo que hemos hecho hasta ahora. Luego también tenemos que educar a los profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, a este nuevo concepto de la nutrición de precisión. Fijaros, por ejemplo, estos es unos datos de este año de los médicos en Estados Unidos. En Estados Unidos, como en todas partes, hay que consumir entre 5 y 7 servings o servicios de frutas y vegetales. ¿Qué hacen los médicos? Pues fijaros, la mayor parte de ellos consumen 2 o menos, ¿no? Entonces, claro, tienes que predicar con el ejemplo y tiene que haber esa educación. Lamentablemente en las facultades no se educa en términos de nutrición. ¿Y qué pasa? Que luego a la hora de recomendaciones pues no se dan. Y luego también hay que desarrollar, digamos, estructuras, ¿no?, de cómo se va a llevar a cabo esta comunicación, esta información. O sea, primero educar y luego comunicar. Y luego viene, y ahora sí que es ya para acabar, la otra cara de la nutrición de precisión, que es la más de la industria, y aquí caben todos, o cabemos todos. ¿Por qué? Porque, fijaros, para todo esto hacen falta diagnósticos, hacen falta medir biomarcadores. Fijaros el tamaño del mercado, por ejemplo, en el 2019, 8,3 billones de dólares. Fijaros las perspectivas para dentro de solo 5 años. Duplicación de ese mercado de diagnósticos. Pero eso, claro, es solamente una parte de la moneda, porque luego está toda la producción de alimentos. Y ahí, pues, por aquello de la palabra precisión, me he concentrado exclusivamente en las tecnologías de agricultura de precisión. 2019, 5,2 billones de dólares. Y esto es un componente muy, muy pequeño de todo el proceso. Y se duplicará en los próximos 3 años. O sea que fijaros el potencial tan tremendo que hay. Y esto, por ejemplo, de los diagnósticos no tiene en consideración todo el desarrollo que necesitamos de la inteligencia artificial y machine learning. O sea que, como veis, el futuro es realmente muy prometedor. Y con esto, digamos, quiero acabar ya este vuelo sobre cómo hemos estado, qué es lo que hemos avanzado y lo que queremos conseguir en términos de la nutrición de precisión, que ya se ha reconocido, que es la manera que tenemos que comer para conseguir esa salud que todos deseamos. Pero es muy importante que todos nos sentemos a esa mesa. Hemos visto la dirección en la que tenemos que ir, pero es muy importante que todas las partes implicadas, y MIDE es un claro ejemplo de esto, nos sentemos a la mesa y discutamos el problema y lleguemos a las soluciones que todos deseamos y buscamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José María. La verdad es que da gusto escuchar a alguien que está pensando en tan largo plazo contar las cosas tan pegadas a la tierra. Hasta yo lo he entendido. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Hemos recuperado la conexión con Ana Cremades. Vamos a hacer un pequeño inciso. Recuperamos a Ana, que le vamos a pedir que, por favor, Ana, muy breve, te incorporamos y luego ya seguimos con el proceso con la mesa redonda. Ana, tienes la palabra. Pues muy buenas tardes a todos y perdonad por los problemas de conexión, aun habiendo probado la conexión varias veces, pero bueno, esto es así, la ley de Murphy, ya sabéis, justo en el momento que toca intervenir, pues se ha cortado. Bueno, lo primero que quería era daros las gracias a los organizadores, a Madrid Innovation Driven Ecosystem, a MIDE, su invitación para realizar esta apertura. Pues para mí es una satisfacción comenzar esta andadura como directora general de investigación e innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid, abriendo este acto y que está organizado además pues precisamente por una de nuestras entidades de enlace, que son facilitadoras, ¿no?, de todo nuestro sistema de innovación regional. Y todas las acciones que ellos hacen pues van a tener un efecto multiplicador, que eso es lo que buscamos, de esa estrategia dinamizadora del tejido innovador de la Comunidad de Madrid. Madrid, desde luego, es sin lugar a dudas una región que tiene todos los requisitos necesarios para convertirse en un gran polo de innovación a nivel global. En nuestra comunidad pues tienen sus sedes empresas dinámicas, innovadoras, de todos los tamaños, de todos los sectores. Ya habéis visto en la conferencia que nos ha dado el doctor Ordovás que efectivamente es primordial, ¿no?, que se entiendan entre sectores que aparentemente son muy dispares para obtener al final pues resultados positivos de un proyecto, ¿no? Y todo eso lo tenemos nosotros en Madrid. Tenemos además una posición pues estratégica de enlace preferente de Europa con otras áreas geográficas. Estamos bien conectados, tenemos un sistema de impuestos pues también que es muy ventajoso, ¿no? Tenemos también muchos inversores que están atentos a la innovación y por supuesto pues contamos con universidades e institutos de investigación punteros como el INDEA Alimentación, que punteros en sus áreas, que están subiendo cada vez más en los rankings internacionales y que atraen talento y financiación pues para desarrollar proyectos importantes, tanto de investigación como de innovación, que nos van a traer pues muy buenos resultados a los innovadores, ¿no?, y a los emprendedores también. En fin, tenemos todo un mercado potencial importante y lo único que nos falta efectivamente pues es que en este sistema innovador tengamos una buena conexión entre todos estos agentes. Y gracias a este tipo de iniciativas, como la jornada de hoy, pues yo creo que estas cosas se van poco a poco consiguiendo, ¿no? Se descubren nuevas áreas emergentes tan prometedoras como el food tech y yo creo que es una oportunidad y un reto para todas las empresas innovadoras con las que contamos en Madrid, que son casi un 22% de todas las empresas innovadoras de España. En Madrid también estamos bien situados en cabeza con el número de solicitudes de patentes presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y desde luego el compromiso de la Comunidad de Madrid y de esta Dirección General es apoyar todos estos esfuerzos en innovación con distintas convocatorias de ayudas tanto a pymes, startups, entidades de enlace, a diferentes tipos de consorcios, para que todos, mediante nuestras convocatorias y nuestras acciones, jornadas, etcétera, pues podamos empujar todo nuestro sistema innovador, ¿no? Estamos también pues implementando iniciativas para simplificar lo que es la carga administrativa durante la solicitud, ejecución y seguimiento de todas las ayudas. Y queremos también dar un impulso estratégico ahora mismo al sexto Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, el que conocéis como PRICIP. Se está acabando el quinto plan y estamos preparando ya el sexto. Pondremos en marcha en breve pues para alinearlo con la estrategia europea RIS3 y con la estrategia estatal también de ciencia y tecnología. Y por supuesto va a contar con FoodTech dentro de sus áreas temáticas. Y bueno, pues también apoyamos desde esta Dirección General no solo lo que es la innovación y los emprendedores, sino también
todo lo que es la investigación, ¿no? Que es tan importante y es la base, pues, luego de muchas de esas startups o de la innovación, incluso en empresas que a lo mejor ahora mismo son más tradicionales, ¿no? Y también ponemos en juego pues, trabajos y proyectos realizados a través de nuestras convocatorias de ayudas en investigación y a través también de todos nuestros institutos INDEA, ¿no? Y en este caso concreto, pues habéis visto uno de los ejemplos del tipo de estudios que se realizan en el INDEA Alimentación, como nos ha contado el doctor José María Ordovás. Y yo simplemente ya quiero desearles a todos pues que sigan, que continúen con una grata tarde de conocimiento innovador, ¿no? Y de interacción con estos estupendos ponentes y con el panel de expertos que tenemos a continuación. Y muchas gracias por vuestra atención y lamento mucho las dificultades de conexión anteriores. Muchísimas gracias, directora. La verdad es que bienvenida también a este grupo de MIDE, porque queremos que seas parte importante de lo que hacemos. Vamos a seguir ahora con la mesa redonda, con el plan que teníamos en la agenda. Y solo quería remarcar dos aspectos un poco logísticos. Podéis preguntar a través del chat. Las preguntas me las van a ir pasando a mí, por eso tengo el móvil, no por otra cosa. Las iré recibiendo, las iré transmitiendo a los ponentes en la mesa. Y por último, quería también insistir, al final de la sesión vamos a facilitaros un link para una brevísima encuesta. Nosotros queremos mejorar cada día en lo que hacemos y os agradeceríamos sinceramente que participéis en esa encuesta y que nos deis vuestros comentarios y sugerencias para ser cada día mejores. Empezamos la mesa y bueno, pues además del doctor Ordovás, que sigue conectado, que no sé si le podemos ver, sí, perfectamente, que sigue conectado, pues hoy contamos con un panel de excepción. Por una parte tenemos a María Naranjo, que es técnico comercial del Estado desde el año 96 y una trayectoria muy vinculada al ICEX, donde desde el año 2017 es la directora encargada de la promoción internacional de los alimentos, la bebida y la gastronomía por todo el mundo. Bienvenida, María. Gracias. Tenemos a Mila Valcárcel, es fundadora y managing partner de Eatable Adventures, que ha sido además nuestro colaborador principal hoy en esta sesión. Eatable Adventures, además, que busca nada más y nada menos que construir las empresas de alimentación del futuro. Precioso reto. Ambicioso. Precioso reto. Bienvenida, Mila. Y Sofía Pérez Forneas, que es tecnóloga de los alimentos, ingeniera por la Universidad de Santiago de Compostela y además es desde el año 2017 la directora de I+D+I en Pascual. Bienvenida, Sofía. Gracias. Bueno, como veis, para nosotros es muy importante tener una representación de los distintos agentes del ecosistema. Y así tenemos la parte corporativa, la parte más innovadora, la parte de la administración que puede dar el soporte y la parte, a lo mejor, académica y de investigación representada, en cierto modo, por el doctor Ordovás. Y hoy hemos podido escuchar muchas cosas. Vamos a vivir más y la nutrición de precisión nos va a ayudar a vivir mejor. Bueno, pues hablamos de nutrición de precisión y hablamos de las oportunidades y los retos que el food tech en general y la nutrición de precisión en particular puede suponer para Madrid. Entonces, bueno, yo os voy a ir lanzando algunas preguntas. Lo que sí que me gustará es que deis vuestra visión desde el ángulo que representáis. Las startups van a estar bien representadas en la sesión del día 15, porque van a tener su espacio además exclusivo, les tenemos que dedicar un foco especial. Pero hoy vamos a compartir esa visión de los distintos ángulos. Y voy a empezar preguntándole a José María, que es una de las preguntas que siempre tengo, ¿no? En unos años va a haber que alimentar a 10.000 millones de personas. ¿Es viable hablar de nutrición de precisión en este escenario? Bueno, ya he comentado que la nutrición de precisión inicialmente no es necesaria para todos y ni se puede hacer llegar a todo el mundo. Y afortunadamente la mayor parte de las personas, pues, o los seres humanos en general, pues somos como
como esas estufas antiguas, ¿no? Que igual de la que le eches carbón que leña, van a funcionar. No somos motores de Fórmula 1 que necesiten una gasolina específica. Solamente en aquellos sujetos que por una historia familiar, porque tienen esas predisposiciones genéticas, esa es la primera oleada de beneficiarios de la nutrición de precisión, aquellos que lo necesitan más. Entonces, pero eso no quita como que para que la nutrición de precisión sea aplicable para todos, ya que está también el componente de los alimentos. Los alimentos también necesitamos conocerlos con precisión y de ahí la importancia de la caracterización de las propiedades. Desde el punto de vista de la agricultura, también es el primar aquellos productos que sean más ricos en unos compuestos más saludables que en otros. Entonces, yo creo que a la hora de la alimentación de todo el mundo, la nutrición de precisión, sobre todo desde la parte de los alimentos, va a ser muy importante. Y también el hecho de que si predicamos que la nutrición debe ser a todos esos, a toda esa cantidad de individuos, si seguimos esas normas. Entonces hay que reconocer que para que nosotros vayamos al supermercado y tengamos lo que queramos, hace falta que los alimentos tengan cierto nivel de procesamiento para que tengan una mayor vida de estantería y para que tengan otras propiedades. Entonces lo que nos tenemos que asegurar es que ese procesamiento por parte de la industria sea un procesamiento saludable y no como ocurre a veces que se le han asignado papeles, digamos, negativos desde el punto de vista de la salud. Entonces no podemos simplemente negar la realidad que tenemos delante de nosotros, ese tremendo reto, pero procurar afrontar ese reto de una manera, digamos, ética y con las mayores garantías, no solamente de que los alimentos sean seguros, sino que los alimentos desde el punto de vista, digamos, de contaminación, sino que además sean saludables. Muchas gracias. Interval Ventures ha publicado un estudio recientemente que bueno, pues hemos utilizado de referencia a muchos de los que nos enfocamos al mundo de la alimentación. Mila, ¿tú crees que estamos viendo las tendencias, qué es lo que viene, qué nuevas oportunidades hay? ¿Tú crees que la tecnología sigue el ritmo necesario como para alcanzar y poder desarrollar una nutrición de precisión? Yo creo que precisamente hay tecnología ya disponible y la clave está en cómo la incorporamos a una cadena de valor como es la agroalimentaria. Lo que decía el doctor Ordovás y de lo que se trata es de cómo somos capaces de incorporar esos alimentos precisos a una cadena de valor que está pensada para producir en grandes cantidades. Y ahí estamos hablando de producción en pequeñas cantidades y deslocalizada, producción de alimentos que no necesitamos que entre la agricultura en la ecuación o que entre la ganadería en la ecuación, sino que ya somos capaces, al menos en laboratorio y ya y en restaurantes, en algunos países ya somos capaces de producir determinados alimentos que precisamente se puede utilizar la nutrición de precisión para ajustarlos a las necesidades nutritivas de cada uno y que es un futuro y es lo que estamos viendo y es en donde estamos viendo muchas startups trabajando en ese ámbito con muy alta tecnología, con un componente de biotech muy alto y donde vamos a empezar a ver, como decía el doctor Ordovás, inicialmente por tema de costes, a una alimentación dirigida a un determinado tipo de población con unas necesidades especiales, donde si yo como de esta manera voy a conseguir pues, reducir un riesgo de salud importante, pero que cada vez más vamos a ser capaces de hacer productos más saludables, productos más asequibles y con un componente nutricional mucho más ajustado a los requerimientos de los individuos, ¿no? Y es algo que la tecnología evidentemente está ahí y la inversión, que eso también es muy importante, está ahí. O sea, eso es muy relevante. Yo no voy a repetir esta pregunta, pero esto va implícito en todo lo que os vaya lanzando. Es hasta qué punto cualquiera de estos aspectos puede ser una oportunidad
que Madrid pueda aprovechar como ecosistema de innovación y de emprendimiento. Yo creo que FoodTech aparecía como las áreas más relevantes y yo creo que estos desarrollos tecnológicos y estos procesos a escala, más pequeños, más segmentados, pues igual son las startups las que son capaces de generar ese cambio. Efectivamente, yo creo que es el momento en el que están empezando a aparecer startups en Madrid. Todavía no las tenemos en esta parte, no hay muchas en esta parte de la cadena de valor agroalimentaria, están sobre todo al final, están en la parte más relacionada con la parte de entrega del alimento, pero vamos, yo creo que cada vez más vamos a tener una grandísima oportunidad. Además tenemos un clúster importante de inteligencia artificial. Y tenemos aeroespacial, no nos olvidemos, el aeroespacial es espacio y los mayores desarrollos de la humanidad, bueno, no mayores, pero importantes, se han dado para ir al espacio, con lo cual es también una oportunidad, ¿no? Y precisamente esta nutrición de precisión, esta manera diferente de hacer los alimentos, el poder enfocarlo, ¿no? hacia el espacio, en lo que va a haber también muchísimas inversiones. Sí, y yo creo, siguiendo con el hilo de Milán, que además, y con lo que antes decía la consejera, que al final el mundo del FoodTech, y lo comentábamos cuando preparábamos esta ponencia, es un ecosistema, pero que es un ecosistema mundial, global. Entonces, cuanto mejor estés interconectado, mucho mejor, porque ahora mismo estamos hablando con el doctor Ordovás, que está en Boston, pero es que nosotros lo que vemos desde ICEX es que lo que es fundamental es que las empresas se conecten con ese ecosistema más global y que vean fondos de inversión en otros países. Y entonces Madrid, dada su posición, está muy bien situada para verdaderamente interconectarse y jugar un papel importante en este proceso, ¿no? De hecho, bueno, pues 2 de las 5 herramientas que necesita una startup en este sector tienen que ver con la internacionalización. Por una parte, programas para irse fuera, para crecer, y por otra parte, el aprovechar inversión de fuera que pueda venir a España para ayudar a crecer a esas startups, esos proyectos. En vuestro caso, desde el ICEX, ¿qué se está haciendo ya que puedan aprovechar y que sea una oportunidad para los emprendedores y las empresas? Pues yo creo que bastante, ¿no? O sea, se hacen cosas y se quieren hacer muchas más cosas, ¿no? Lo primero es que el ICEX tiene una red de 100 oficinas económicas y comerciales que son básicas como punto de apoyo para las empresas, pero es que además el ICEX proporciona muchas otras cosas. Imagínate, un tema básico para las empresas es capital humano. Nosotros tenemos un programa de talento de jóvenes profesionales que nosotros financiamos el 50% de su sueldo el primer año, que han sido chavales que se han formado en nuestras 100 oficinas económicas y comerciales con un máster. Entonces, eso es capital humano. Tenemos programas como, por ejemplo, los Desafía, que tenemos uno en Tel Aviv y otro en San Francisco, que son una puerta a centros neurálgicos donde precisamente se producen muchas de esas conexiones. Y después tenemos, además de eso, otras iniciativas como puede ser ICEX Next, que te van a ayudar durante las primeras fases y es un programa de ayudas. Y después tenemos iniciativas de atracción de inversiones a través de Invest in Spain, que van a trabajar específicamente. Es muy importante, una de las cuestiones en las que además hemos trabajado con Itabol en el informe, del primer informe del sector FoodTech español, es que nosotros necesitamos tener mapeadas las empresas, porque imagínate, nunca sabes cuándo nos van a llamar a la puerta. Nosotros hacemos captación de fondos y peticiones de fondos de capital riesgo, que te van a pedir de repente un listado de empresas o, por ejemplo, operaciones de innovación abierta, donde hemos trabajado y estamos trabajando ahora mismo en varios proyectos, donde nos piden determinados perfiles de empresas. Es muy importante que nosotros desde ICEX tengamos y conozcamos esas empresas para poderlas luego posicionar y ayudar en la parte de inversión también, ¿no? O sea que, y luego, pues, sobre todo, yo creo que el papel de ICEX es una palanca, ¿no? Una palanca. La semana que viene precisamente organizamos con Itabol también 2 webinarios sobre plant-based, donde vamos a poner en valor al plant-based español,
con los ecosistemas de todo el mundo, y es muy emocionante ver cómo no paran de incorporarse agentes de todo el mundo, desde Colombia hasta Hong Kong o hasta Tel Aviv, ¿no? Eso es muy importante. Sí, va a hacerlo en dos cumbres del FoodTech, como son Estados Unidos y Singapur, ¿no? Y vamos a estar con dos franjas horarias diferentes, pero hablando de startups españolas que son absolutamente punteras y que pueden competir de igual a igual con una startup de Singapur, con una startup de Israel o de Estados Unidos, y van a estar mostrando el FoodTech español y mostrando también cómo internacionalmente pueden venir aquí, y de ahí el que Madrid pueda ser un punto fundamental de apoyo, porque como siempre digo, desde aquí hay vuelos a prácticamente todo el mundo, el poder mostrar este panorama de FoodTech tan interesante y que nos permita pues atraer evidentemente inversiones y negocio, no nos olvidemos, o sea, al final tenemos que generar negocio hacia las empresas y hacia todo el ecosistema de innovación en este aspecto. Y sobre todo también tener en cuenta que ese ecosistema, o sea, tiene que ser global, es decir, que nuestras startups están haciendo una labor espectacular, que tienen que poder conectar también con tecnólogos y científicos de otras partes del mundo, y esa conexión también hace que su trabajo sea muchísimo más rico y con ello también el de las compañías que estamos en contacto con ellos. De hecho, hablando de las compañías, y esta, Sofía, para ti, otra de las herramientas a que se refiere este estudio es la apertura de las empresas a innovar con startups, a los modelos de innovación abierta, pero de verdad, no de libro de boquilla. Hay que hacerlo de verdad, y eso significa ser capaz de integrar a una startup en tu organización, de trabajar con ellos, de cambiar procesos. ¿Cómo va Pascual en esto? ¿Qué está haciendo y qué le queda, sobre todo? Porque al final son oportunidades para los emprendedores. ¿Qué mensajes les podemos dar a ellos? Está claro. A ver, yo creo que el poder trabajar con startups es una completa oportunidad para una compañía grande, sobre todo porque muchas veces las compañías grandes se olvidan de ciertos aspectos que para una startup con una estructura más pequeña es mucho más sencillo. Y de eso es como una relación sinérgica entre la empresa y la startup. Nosotros hemos trabajado y hemos tenido eventos como era Pascual Startup, en donde se veían diferentes startups y se ayudaban y demás. Y ahora, desde hace un año, tenemos un equipo de trabajo que es Pascual Innoventures, que su objetivo es la búsqueda de startups que sean pioneras y punteras en ciertos aspectos para poder empezar a trabajar con ellas. Pues siempre hablamos y el objetivo de MIDE es generar ecosistema. Y habláis vosotras ya de conectar con otros. O sea, es importante generar un ecosistema que sea relevante para que las conexiones con nosotros de verdad funcionen, para que te cojan el teléfono y se genere la conexión, y luego eso fluya conocimiento, fluya innovación y fluyan oportunidades. De hecho, ahora mismo yo os estoy oyendo, pero es que aquí mismo ya tenemos un ecosistema. O sea, Pascual trabaja con Itebol y trabaja con el doctor Ordovás. Itebol trabaja con el ICEX, con Pascual. O sea, al final, ya aquí mismo estamos viendo oportunidades de ecosistema, ¿no? Lo que he hecho en falta hoy son las startups, pero van a tener su espacio el próximo día, con lo cual seguimos con esa labor de conexión entre los agentes. José María, siéntete libre de intervenir cuando quieras, porque te tenemos en la distancia, pero vamos, si no, de todas formas te voy a lanzar una pregunta. Bueno, tú me dices. A ver. Porque me gustaría hablar del papel de las universidades. O sea, estamos hablando de ecosistema, hay 5 grandes agentes según todo este modelo. Están las startups, están las corporaciones, está la inversión, está el ámbito académico e investigador y está la parte de la administración. Y en este sentido, ligado a universidades, centros tecnológicos o de investigación, ¿cuál es el papel dentro de esa innovación real? Yo el otro día escuchaba al ex CEO de Accenture que decía que la Universidad Politécnica es la universidad española que más recibe por patentes, más o menos unos 4 millones de euros al año. Esto es una medida de cómo se consigue monetizar, en cierto modo, el talento que se genera desde una universidad. El MIT recibe 4.000 millones. Es decir, nos queda... es cierto que el modelo americano empezó antes y ha avanzado mucho más y estamos hablando de otras escalas, pero aquí hablamos
de multiplicar por 1000. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos falta? ¿Qué oportunidad tenemos aquí para reforzar el ecosistema y poder ser más productivos desde la investigación y desde el ámbito académico? Bueno, eso yo me iría casi a lo que nos falta. Es lo mismo que he dicho que nos falta para la nutrición de precisión. El segundo punto que destacaba de la educación. Y es que en la Universidad Española, a pesar de que sea la raíz de la educación, de la alta educación, falta esa mentalidad que tenemos más aquí en Estados Unidos o en otros países de el ser entrepreneur, ¿no? Y fijaros cómo, claro, aquí estamos en una zona del MIT donde naturalmente es una fuente bien reconocida de eso. Entonces, mucho de esto que discutiréis durante la semana pasada, pues claro, el ejemplo del MIT es claro, y de ahí también que haya ese diferencial de 1000 veces, ¿no? en los resultados. Entonces hace falta más mentalización, pero también, naturalmente, aparte de la mentalización, están y también el tiempo. En la Universidad Española, la mayor parte, prácticamente todos, tienen que compartir la educación con la investigación, puesto que lo primero es dar clases, ¿no? Entonces, eso afecta naturalmente la capacidad de cada persona de dedicar suficiente tiempo para la creatividad, porque bastante está uno liado con decir, bueno, a ver cómo me preparo la clase para mañana o lo que sea. Y lo mismo ocurre en otra fuente. Aquí, por ejemplo, los hospitales, como por ejemplo Children's Hospital, Brigham and Women, son fuentes también de spin-offs, de startups, y es algo que se promueve como parte del éxito. Pero claro, en España, aquellos profesionales de la investigación más en el área de salud, como son los médicos, también tienen que preocuparse de que tienen que atender a los pacientes. Entonces hay que profesionalizar más la investigación. Y claro, para eso pues tenemos el lujo de lugares donde sí, solamente se practica la investigación, como es el caso de los INDEAS, que eso libera a la gente para que tenga tiempo para investigar y tiempo para crear. Así que yo creo que esa es la diferencia, es la mentalidad con la que crecemos y luego el día a día que no nos permite expresarnos. Pero lo que sí que tengo muy claro es lo que habéis comentado anteriormente acerca de la importancia del networking. Eso es esencial, y del talento. Y habéis nombrado un país que a mí me entusiasma mucho, por dos razones diferentes, como es Singapur. En un caso, porque Singapur es el primero que en los restaurantes ya se ha puesto a la venta estos productos, digamos, de laboratorio que comentabais. Y luego por el hecho de que es un motor, ¿no? No solamente en el sistema, digamos, del sur de Asia, pero a nivel mundial. Y fijaros cómo no tienen recursos propios, que tienen una gran habilidad de talento y una gran habilidad de networking, que es precisamente lo que se debe primar aquí en el caso de la Comunidad de Madrid. No hay grandes plantaciones de una cosa o de otra, pero sí que están los cerebros que pueden hacer mejor uso precisamente de esa tecnología que disponemos hoy en día, que entre otras cosas es la inteligencia artificial, pero en general ese talento que hablabais. Y luego, pues eso es que se reúnen todos los componentes, el gobierno, los institutos de investigación, la academia, los startups, etcétera, etcétera. Y me callo porque si no, no os dejo hablar. Es que según te estábamos escuchando, estábamos pensando, yo creo, un tema que es fundamental, que es el marco regulatorio, ¿no? Sí, sí. Comentábamos, Álvaro, de una de las puntos básicos de ese España Nación Emprendedora es el tema de la necesidad de una regulación correcta. Y Singapur, como muy bien dice el doctor Ordovás, ha sido pionera en un marco regulatorio
verdaderamente revolucionario, por ejemplo, en el tema de proteína alternativa. Pero creo que hay algo muy importante que hay que resaltar, que ya no solamente es cómo se transfiere, cómo lo ha hecho el modelo de Singapur. A mí lo que me sorprende es que estando en Madrid con INDEA no tenemos relación, pero sí que tenemos relación con A-Star, que está en Singapur. Entonces, me preocupa mucho la visión que se tiene aquí de la educación desde las universidades, de cómo se transfiere esa tecnología, cómo se convierte en negocio. Al final, los recursos vienen porque somos capaces de convertir una tecnología en negocio y utilizamos para eso ese network. Entonces, el network que tiene Itaú es global, y el network que tiene Itaú con ecosistemas tan sumamente sólidos en food tech como puede ser el israelí, somos aceleradora recomendada por Startup Nation, o como con el gobierno y con varias agencias del gobierno de Singapur. Cuando llegamos a Madrid eso no ocurre, ¿no? Entonces, lo de ser profeta en su propia tierra a nosotros no nos ha ocurrido, pero en su caso, y estudiando de verdad que conocemos en profundidad el modelo de Singapur, hay un apoyo empresarial a la investigación que se produce en la universidad increíble, no solamente por parte de inversores, sino por parte de gobiernos, y es la propia universidad la que genera las spin-offs. Hay una startup súper conocida que es Startup Tree Labs, que conocemos a los CEOs, a los investigadores y demás, están rompiendo por completo con lo que es el mundo del lácteo, o sea, son capaces de generar lácteo en laboratorio y lácteo humano, además, y son absolutamente asequibles. Esto aquí tiene que cambiar también, ¿no? La visión interna, esa educación de la que hablabas y de esa motivación, ¿no? Con los investigadores y con las diferentes agencias, ¿no? Para que al final sean parte también de ese ecosistema, ¿no? Que es un ecosistema súper permeable. Y ahí, Mila, fíjate, yo veo, miro a las empresas, ¿no? O sea, yo siempre pienso, o sea, doctor Ordovás, yo como responsable de la internacionalización del sector agroalimentario español, siempre digo que me siento súper orgullosa de tener una cadena agroalimentaria tan potente, pero esa cadena agroalimentaria no nos puede pasar como en el sector del automóvil, donde de repente nos hemos quedado descolgados. Esa cadena agroalimentaria tiene que ser capaz de darse cuenta de que tiene que invertir en innovación, que tiene que invertir en esa, lo que está diciendo Mila, de la conexión universidad como forma de canalizar hacia el emprendimiento. No, eso es muy importante, ¿no? Y no está pasando de manera generalizada en España. Hay un gap brutal. Yo creo que hay un gap bastante importante entre lo que es el mundo empresarial y lo que verdaderamente se está trabajando muchas veces en universidades y centros tecnológicos. Hay algunas empresas que sí que es verdad, que estamos en el ecosistema, que tenemos mucho contacto con centros tecnológicos de diferentes puntos de España y también con grupos de investigación especializados de ciertas universidades, pero también yo creo que es porque nos va en el ADN, ¿no? Esa mentalidad de es que tenemos que estar en contacto, tenemos que seguir trabajando y viendo ciertas cosas que pueden salir o pueden no salir, pero hay que estar, porque verdaderamente es lo que va a construir la innovación de Pascual o de la industria agroalimentaria dentro de 2 o 3 años. Y si no estamos, al final lo que estamos haciendo es no acelerar todo ese movimiento y que verdaderamente ese futuro no se dé y que nos quedemos muy, como bien dices tú, María, descolgados. Bueno, hay una parte... No, pero toda esa tecnología, el problema que tenemos, que incido en lo que comentaba María, es que si esa tecnología acaba en manos de otros, nos va a ocurrir lo mismo que el sector del automóvil. O sea, nos vamos, porque al final, como yo siempre lo digo lo mismo, o sea, las naranjas hoy viajan, pero pueden dejar de viajar. En cambio, la tecnología siempre viaja. Y eso es algo que es súper importante. Y el COVID, además, ha acelerado este proceso de manera brutal. Singapur tiene como objetivo convertir, ahora mismo son autárquicos en cuanto a consumo alimentario en un 1%. Para el 2030 van a estar, para el 2030 van a estar en un 30%. Es decir, como un país que no tiene ningún recurso alimentario, va a tener un 30% de su producción alimentaria dentro del país. Y eso significa carne cultivada y eso significa agricultura de precisión, vertical farming y demás, ¿no? Tenemos
Emiratos, tenemos y demás. Entonces, eso es algo que dejamos nosotros de exportar para, bueno, pues tenemos qué papel queremos jugar, ¿no? en eso. Y porque además los ciclos de maduración tecnológica cada vez son más cortos. Sí. O sea, lo que pensábamos antes de, uy, nos quedan muchos años para llegar a este punto, eso se acabó. O sea, los ciclos de maduración tecnológica son mucho más rápidos. Lo que pensamos que va a pasar dentro de 10 años es muy probable que pase dentro de 5. Entonces, hay que seguir y hay que estar ahí. Yo iba a comentar que hay una parte importante que es cultural. Es cultural dentro de las organizaciones, dentro del modelo de universidades que hay en España, dentro del colaborar pero poco. Tenemos algo que cuando viajas te das cuenta de que cambia radicalmente. Entonces, ese cambio cultural, pues cuando yo he estado en una corporación, pues he visto lo difícil que es, lo ves desde el mundo corporativo, lo ves a la hora de generar conexiones entre otros, el abrirte a ese modelo. Por eso te planteaba la duda, ¿no? De cómo de real son esas cosas y una pregunta un poco en general, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema de innovación y de emprendimiento en Madrid, ¿eso es una realidad o es un mito? MIDE quiere que sea una realidad. Pero bueno, yo creo que nos queda tanto por hacer y que lo bueno es que esa tecnología y ese acercamiento a otros ecosistemas nos permite tener una visión e identificar oportunidades para saltarnos pasos y poder hacerlo rápido. Pero el tren se pasa y hay que estar muy ágiles ahí. Iniciativas como esta que habéis organizado, Álvaro, me parece fundamental. Es decir, todavía no estamos ahí, todavía no es el centro tecnológico de Singapur, o sea, pero yo creo que esto que estés haciendo es precisamente lo que hay que hacer y moverse mucho y estar en el mercado y apuntarse a todo tipo de reuniones tal para que verdaderamente las empresas de MIDE sean empresas globales y estén en todos los foros posibles, ¿no? O sea que es justo eso lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Es precioso. Nadie ha dicho que sea fácil. Bueno, o sea, esa cultura pues hace que todos los días tengamos que insistir, ¿no? Pero bueno, os voy a transmitir alguna pregunta. Vamos a dedicar 5 minutos y terminamos, ¿vale? A ver, en los procesados, pregunta para todos. En los procesados, el papel de nutrición de precisión con cadenas de producción de impresión 3D puede ayudar a productos de precisión nutricionalmente saludables. ¿Estáis de acuerdo? Pregunta la hace Margarida Colet de Nova Customer Success. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, es una de las tecnologías emergentes que están detectadas como solución a lo que sería la necesidad en nutrición de precisión. Es verdad que las fábricas, y además lo decía el doctor Ordovás, no estamos preparadas para lotes pequeños. Estamos preparadas para producciones muy grandes y cada vez, y ya no solo la nutrición de precisión, sino también las necesidades del consumidor de hoy en día, lo que nos hacen es ir a lotes más pequeños y tenemos que ir adaptando nuestras tecnologías a poder cubrir estas cosas. Pero desde luego la impresión 3D está súper detectada. Es clave el desarrollo de impresión 3D. ¿Y cómo estamos ahí? Pues tenemos iniciativas muy buenas en España, muy buenas, no en Madrid, pero bueno, todo se andará. Ahí comienza a haber iniciativas, yo creo que muy relevantes y punteras en España. Ahora mismo en Barcelona hay una iniciativa, otra en Navarra. De hecho, la que está en Navarra está dentro de un programa que se llama Spain Food Tech, un programa de aceleración, y está produciendo con impresión 3D a unas velocidades que ya permiten hablar de producción de mini lotes, ¿no? Con lo cual, bueno, la transición le queda poco y a nivel global esto está avanzando también bastante, con lo cual vamos a tener en breve algún tipo de alimento procesado así, ¿no? Con 3D. Vale. No está en Madrid, pero Madrid es muy grande. Sí. No tanto como Bilbao, pero es grande. Entonces, sí. Hay oportunidades también para que se vengan, ¿eh? O sea, que yo creo que al final es una labor que debe tener Madrid, ¿no? El de poder atraer, ¿no? Esta tipología de startups de muy alto valor, que es lo mismo que está haciendo Singapur. O sea, muchas de las startups que ahora mismo están en Singapur no son de Singapur, son de otros sitios y residen en Singapur por los incentivos que tienen en muchos aspectos, más allá del financiero, por estar allí.
Bueno, acabas de destapar otra de las oportunidades que tiene el ecosistema de emprendimiento, el facilitarle las cosas a un emprendedor que quiera venirse a desarrollar su proyecto de alto valor, que además son los que generan empleo, son los que dan más crecimiento. El 50% del empleo neto generado viene de estas empresas, que son solo 4 o 6%, que son las empresas de alto crecimiento, entonces de alto impacto, alto valor y alto crecimiento. Necesitamos muchas de esas. José María, ¿algún comentario sobre la impresión 3D? ¿Lo ves también como futuro? No, como presente. Bueno, yo tomo una posición más, digamos, prudente a ese aspecto, y entonces diré que lo veo como futuro, pero no lo veo como el único futuro, precisamente por ese componente que os comentaba antes, de que no conocemos la mayor parte de lo que hay en nuestros alimentos y por lo tanto no podemos ponerlos en los kits de impresión. Y entonces yo pienso que como parte del proceso de la alimentación, sí, pero naturalmente tendremos que seguir, digamos, por muchas razones, incluyendo las culturales, consumiendo los productos habituales que hemos ido consumiendo hasta ahora, pero sí, irlos introduciendo, yo creo que son parte de ese panorama de futuro. Muy bien. Vamos a parar aquí. Se nos ha llegado la hora. Tenemos algunas preguntas más, pero bueno, desde MIDE hemos lanzado la plataforma MIDE Digital, que es una comunidad donde damos continuidad a las conversaciones que se generan a través de estas sesiones. Con lo cual, lo que sí que os voy a pedir a todos los participantes es que nos ayudéis a dar respuesta a esas preguntas, las subamos a través de esta plataforma y que todos puedan acceder. También es cierto que toda la sesión de hoy ha sido grabada y estará disponible a través de MIDE Digital. Y lo que me gustaría es, bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Sé que el tema de las reuniones presenciales todavía no es todo lo fácil que nos gustaría. Yo estoy deseando tener más, pero bueno, poco a poco, José María, conectarte desde ahí, además con tu agenda, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo me quedo con el mensaje de que sí que hay una oportunidad para Madrid y para España en general de aprovechar este tren que pasa del food tech. Hay áreas del mundo que están muy avanzadas, pero esto es tan grande que afecta a toda una cadena de valor donde hay muchísimo por hacer. Entonces, yo creo que sí, que me quedo con esa sensación, que lo que tenemos que hacer es colaborar entre los distintos agentes para que de verdad seamos capaces de generar impacto. Y que esto va de hacer negocio, lo decía Mila, yo soy una persona muy de negocio y esto tiene que vender y tiene que vender para que se ponga en marcha la maquinaria y esto de verdad pueda crecer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde MIDE, gracias por tus palabras, nosotros esta es la labor que hacemos, intentar a los distintos agentes generar oportunidades y de hecho van surgiendo oportunidades reales de negocio. O sea, ya bueno, no las podemos contar mucho todavía, pero ya va habiendo oportunidades reales. Y es que el mundo va de conectar, de conexión, de hablar con nosotros y de colaborar. El próximo 15 de abril, la semana que viene, tenemos la segunda parte de esta sesión en la que los protagonistas, como os decía, son las startups. Os animo a todos a que os apuntéis. Vamos a tener una presentación gracias a Eatable Adventures, de un poco del sector en Madrid, de Food Tech en Madrid. Vamos a tener la presentación de 3 startups seleccionadas que puedan hacer sus pitches y que podamos ver cómo una startup de éxito y que va a tener impacto está trabajando y qué es lo que aportan. Y después, en colaboración con Mau, Campofrío y Pascual, pues tendremos una sesión de matchmaking en la que pondremos en contacto directo a startups seleccionadas con estas 3 empresas para que puedan empezar a trabajar en oportunidades reales de negocio. Os animo totalmente a que os apuntéis. Creo que tenemos ya puesto el link a la encuesta. Os lo decía al principio, por favor, necesitamos vuestra ayuda.
Son 5 preguntas y es muy breve, entonces hacerlo antes de desconectar. Y nada más, tenéis todo disponible a través de Mide Digital. Reitero mi agradecimiento a todos. De verdad que ha sido un lujo de mesa. A mí es un sector y un área que me encanta. Entonces, bueno, pues he estado muy cómodo con todos vosotros y muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias a ti por invitarnos. Compartiremos por correo también porque hay un problema con el chat y no les llega la información de la